a un nuevo ciclo de entrevistas. Un programa realizado por Las Cronistas, un grupo de 5 mujeres egresadas de la escuela El Método Kairos. Tenemos 6 preguntas para hacer y queremos conocer las respuestas de distintos artistas. Hoy entrevistamos al multipremiado autor, director y adaptador Manuel González Gil, que cuenta con más de 35 años en la carrera teatral argentina, llegando así a muchos rincones del mundo. Entre sus obras más célebres se destacan El diario de Adán y Eva, El loco de Asís, Los mosqueteros y adaptaciones como La naranja mecánica y Gotán, entre muchos otros. En serio, entre muchos otros. Bienvenidos a una nueva entrevista. ¿A quién tenemos hoy para entrevistar, querida compañera? Hoy tenemos a nada más y nada menos que Manuel González Gil, escritor, director, dramaturgo y adaptador. Le damos la bienvenida entonces. Bienvenido, Manuel, un gusto. Muchas gracias por estar acá. Igualmente, chicas, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuviste pasando la cuarentena? Encerrado, como todos, escribiendo mucho. El otro día me colgué con la escritura y las dejé. Me olvidé por completo y seguí. Me acordé a la noche y me reía mucho con Fran porque verdaderamente me colgué totalmente. Perdón. Está muy bien. No, por favor, está muy bien. Vale la pena por la escritura. Sí, sin duda. Bueno, nosotras tenemos 6 preguntas para hacer. Y la primera es, ¿qué te genera desafío a vos en tus disciplinas? A vos como escritor, como director, como autor. Te diría que eso va cambiando de acuerdo a las décadas, ¿no? Esto me lo hubieses preguntado cuando empecé a escribir, te diría vencer la página en blanco era el desafío más importante, ¿no? Claro. Creo que en este momento tal vez ponga el desafío en buscar aquel material que pueda ser centro de interés para la gente, ¿no? Me gustaría, que a veces ocurre y a veces no, que son un poco de poder deducir cuáles son las claves del éxito, ¿no? Cuáles son las cosas que el público le empiezan a interesar y quiere verlo, ¿no? Y uno siempre está en busca de eso y piensa, bueno, a ver, espero que mi necesidad sea la misma que la de la gente, ¿no? Y por ahí este es el mayor desafío, no errar en la temática a elegir. Bien. Claro. Y podemos decir que entonces tu escritura o tu creación también está ligada a lo que el contexto vaya demandando, o también te guías por tu propia necesidad y ves a qué dispara, cuál es el resultado. Lo ideal es que coincidan, ¿no? Lo ideal es que coincidan. Pero muchas veces pasa que los productores vienen y me tiran una idea que me parece sumamente acertada para el momento en el que estamos, y por ahí no es centro de mi interés y de mi necesidad, pero la desarrollo porque la considero una buena idea para el momento, ¿no? Claro. Lo ideal es que, bueno, mi necesidad de estar diciendo algo y la de la gente pueda pasar por el mismo lado y que pueda fluir eso, pero no ocurre muy seguido. Claro. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos para vos es, ¿cuándo se consuma el hecho artístico? Esto te lo podemos preguntar tanto como autor, cuando estás escribiendo una obra, cuándo se termina, o como director, cuándo es que está, por ejemplo, para estrenar una obra, ¿hay algún momento, algún hecho puntual que vos sientas? Mirá, son momentos diferentes, ¿no? Una vez me pidió la editorial El Eclipse que yo publicara y editara todas mis obras que yo había trabajado durante muchos años en
eran un ciclo de obras educativas. Entonces me pedían también que les escribiera las posibilidades de puesta en escena, o sea, cómo es también la forma de dirigirlas. Y que les explicara porque querían que los docentes pudieran trabajar con sus alumnos en los colegios. Fue como una edición de 20 libros, pero fundamentalmente dirigida a los docentes, ¿no? Y yo ahí puse en el prólogo que como autor yo terminaba la escritura de la obra y me encantaría estar en el proceso de los ensayos, Claro. ir modificando mi material hasta que suba el telón. Y como director, yo quería que el autor me entregara la obra y se fuera a su casa y descansara. No hay, Claro. no hay mejor autor que el autor muerto, dicen los directores. Claro, sí. Porque dejó su obra y ya no molesta más. Entonces, yo creo que son momentos diferentes. Obviamente que el autor termina su obra cuando puso el punto final y escribió fin en el centro de la página y entrega la obra. Claro. Ahí termina su proceso. Pero obviamente después comienza una segunda dramaturgia, que es la que tienen el director y los actores. Esto les cuesta a los autores entenderlo muchísimo. Se sienten profanados, ultrajados, molestos. Entonces yo muchas veces cuando tengo la desgracia que el autor siga vivo, lo invito a los ensayos, cada tanto, pero más que nada como una actividad terapéutica, porque ya el pobre ya no tiene más nada que hacer en ese espacio. Tiene que entregar la obra y confiar. Confiar que la obra nos ha gustado tanto que tanto los actores como el director van a tratar de cuidarle el espíritu con la que lo escribió y tratar de respetarla lo más posible, porque si no hubiesen elegido otra obra. Pero de alguna manera él entrega el material y ahí termina el proceso de él y el del director, obviamente, cuando se abre el telón, y el del actor no acaba. El del actor es una búsqueda constante hasta que le dicen que es la última función y seguiría en búsqueda si la obra se pudiera continuar. Qué interesante. También a la hora uno de escribir, ¿no? Que genera ser autor y de repente ver esa obra en escena, quizás con algunas modificaciones que uno nunca había pensado, para bien o para mal, ¿no? A veces en el ejercicio del montaje suceden otras cosas, se sigue creando. Puede ser tremendamente hermoso y tremendamente frustrante. A mí me ha pasado que me han pedido obras mías y me han invitado a verlas después realizadas y he llorado mucho. Creo que terminó la función, yo me fui, hablé con el elenco, les dije que siguieran porque entendía el esfuerzo que habían hecho, pero yo sentía que la obra me la habían hecho bolsa, no era nada que ver con lo que he escrito. Y he tenido otros procesos en donde, por el contrario, vi la obra y dije, qué enriquecida está. Cómo me hubiese gustado participar de ese proceso porque la hubiese reescrito nuevamente. Creo que también la posibilidad de trabajar con el autor dentro del proceso es buena, pero bueno, tiene que darse una química bastante especial también con los actores y con el director, ¿no? Claro. Y la pregunta... perdón. Me quedé con una incógnita. Por favor. En tu caso, si tenés que hacer los dos roles, si sos autor y sos director, o sea, ¿te gusta? ¿Preferís escribir por un lado, dirigir por otro? Yo lo hago junto, tanto la obra sea mía o la obra no sea mía. O sea, yo cuando trabajo con una obra de otro, yo tengo una metodología. La escribo completamente, de primera hasta la última palabra, 3 veces. 3 veces. Le voy modificando cosas, pero la escribo como si yo me apropiara de ese material y dijera, es mío, yo lo escribí. Entonces yo sé exactamente todo lo que dice cada actor, por qué lo dice, a dónde va, todo, lo tengo hiper claro. Pero me gusta el proceso, sobre todo si el material es mío, porque trabajo con mucha más libertad. Y hago esto que les decía, es el autor que puede cambiar absolutamente todo, porque por ahí el actor descubrió una punta en un personaje. Yo tengo un ejemplo, mirá. Yo estrené una obra que se llamó Porteñas. Porteñas me la pidió una productora
cuando ya había escrito Porteños, que me habían dado muy bien, era un gran éxito. Entonces en el Paseo de la Plaza me dijeron, Manuel, ya escribí Porteñas, tenés que escribirla. Y la tuve que escribir como de apuro, porque fue un pedido urgente. Cuando terminé de escribirla dije, me olvidé, el humor está previo, es materia previa, no había podido volcar en la obra humor. Y era fundamental que además de todo lo que dijera, tuviera humor. Y dije, bueno, empiezo a ensayarla sin humor y veré cómo voy poniendo el humor durante los transcursos de los ensayos. Y me acuerdo que el primer día de lectura con las actrices, Betiana Blum empezó a ser uno de los personajes que era como la aristócrata de las 5, desde un lugar que yo no había pensado. Yo había pensado como una Concheta de Puerto Madero, y ella tiró una Concheta, ¿viste esas mujeres que viven en una campana y no tienen el menor sentido de la realidad? Claro. Entonces, me gustó muchísimo para dónde disparó y yo me empecé a divertir y dije, la amo a Betiana Blum porque me va a solucionar esto que yo todavía no tuve tiempo de adosarle a la obra, que era el humor. Entonces, a partir de ahí sabía que ese proceso se iba a enriquecer con las actrices y después cada una aportó lo suyo. Y la obra se completó, digamos, que con el transcurso de los ensayos. Esa es una de las formas de terminar un proceso para mí de la mejor manera. Súper claro. Y tenemos acá una pregunta que también está un poco relacionado con el modo, ¿no? Y ¿existe la manueleada y qué involucra en el modo, ¿no? En tus formas, si hay una forma que te define a vos como propia, digamos, como algo que solo puede hacer Manuel González Gil, digamos, y no otra persona. Esto un poco lo captamos de esto que dice Cartoon del teatro-teatra, ¿no? Como la acción única que solo puede hacer el teatro y no otra cosa. Bueno, puesto en tu arte, digamos, ¿qué involucraría? Yo no me creo tan exclusivo, creo que la tarea la podemos llevar adelante con formas, obviamente cada uno tiene una forma diferente, ¿no? de llevarla y de plasmarla. Creo que a mí me fascina lo teatral porque tiene que ver con el momento, ¿no? Que esto es lo que nos diferencia fundamentalmente a cualquier otra disciplina, es la transmisión de sangre. O sea, creo que lo único que queda con este valor es el teatro y la docencia, porque ya inclusive, fíjate esto que estamos haciendo nosotros, que sin ser docencia, bueno, es como una charla, nos quita el presentismo, nos quita el estar transmitiendo, no cuerpo a cuerpo. Y el teatro lo que tiene es eso, es esa noche, única función, el actor y su público, ¿no? Y eso me parece intransferible y es lo que caracteriza fundamentalmente al teatro, la presencia viva de un actor, la presencia viva de la gente en la platea. Este intercambio es único, nada más que lo tiene el teatro y la docencia con otras reglas, ¿no? Claro. Todo lo demás se maneja desde otro lugar. Claro. En cuanto a lo personal, te diría, a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Yo creo que el teatro fundamentalmente es una tarea grupal, no tiene posibilidades egocentristas y de divismos especiales. Por eso muchas veces cuando trabajo con algún, por ejemplo, escenógrafo, digo que lo hay, ¿sabes? Que te presenta ese proyecto que te ocupó todo el espacio y vos a los actores más o menos que lo tenés que hacer actuar como griegos en diagonales respetando esa escenografía y se va al diablo. O sea, la idea es que todo pueda armarse en función de un resultado final en el que todos colaboran, ¿no? Me parece que para mí es fundamental el trabajo en equipo, por eso soy un director que escucha mucho. Yo tengo todo en mi cabecita, voy al ensayo, sé por dónde va a entrar cada actor, pero ruego
que en el ensayo todo se me modifique y aparezca algo que lo supere a lo que yo trabajo previamente. Esto es con ese espíritu es que vamos cada ensayo. Claro. Y desde tu experiencia, ¿cuál es el valor, cuál es la recompensa de la autogestión? Más allá de que por ahí vos nos decías que a veces viene un productor con una idea y que vos la desarrollás a partir de eso, también desde lo que viviste en tu amplia carrera, ¿cuál es el valor y la recompensa personal de la autogestión? La autogestión es muy sacrificada, es muy dura, es de muchísimo costo. Yo empecé haciendo todo, o sea, yo hasta me armaba mis propios spots con latas de aceite, hasta ese nivel. Pero lo que te permite la autogestión es transitar todos los andariveles del hecho teatral, todos. Entonces, cuando vos te pones en autogestor, después en el futuro, cuando todo venga mucho más fácil, vas a entender la cabeza del productor, vas a entender la cabeza del actor, del director, del escenógrafo, porque la autogestión lo que te hace es involucrarte en toda la tarea y ver al hecho en toda su dimensión y ocupando todos los espacios. Esto es, para mí es ideal autogestionarse en una etapa de formación, porque es una forma de un aprendizaje integral que no lo da ninguna escuela. Sí, cierta independencia y claro, como una visión así, como panorámica del teatro. Te hace ocupar todos los espacios, ¿no? O sea, por eso muchas veces se dice que no es gente de teatro, ¿no? La gente, hay muchos actores que por ahí han sido tocados por la varita, fueron a televisión y de pronto lo llaman al teatro y va al teatro y dice, no es de teatro. Y vos te das cuenta, no es de teatro. ¿Por qué? Porque no tiene al teatro incorporado en su base. Digamos, hay cosas que no las puede entender porque le faltó esto de educarse y crecer y amamantarse en ese escenario. Y haber estado en cabina haciendo luces, habiendo barrido furioso antes de que hubiera un cambio de sala, modificar los spots, salir corriendo a vestirse a camarines, o sea, ir a boletería y vender las entradas, diagramar un nuevo afiche. Todo esto hace que pases por toda una experiencia tremenda, desde ser productor, publicista, prensa, todo lo hace uno en la autogestión. Y entonces puede entender después de una manera diferente el hecho completo. Sí, te iba a agregar esa cierta desprolijidad, ¿no? Que tiene al comienzo, que uno siente que se va todo de las manos, ¿no? Pero que en definitiva es lo que termina haciendo a uno más poseedor de todo, porque sabes dónde tiene que ir la luz, cómo tiene que estar la escenografía, dónde se busca, y eso vos lo fuiste aprendiendo e incorporando en el hacer. Totalmente. Mira, empezamos con un grupo así, independiente, en un teatro independiente. Lo único que tuvimos como objetivo era que no nos suicidáramos. O sea, todo lo que... Claro, era, ¿cómo hacemos para esto que nos lleva tanto trabajo? Y una vez que terminamos la obra, hagamos más de 3 funciones, porque si no, es una situación de nunca acabar. Nos pasamos ensayando para hacer 2 funciones y luego no podemos continuar, ¿no? Entonces armamos un equipo de producción que saliera a vender la obra, o sea, a hacer espectáculos que fueran necesarios. Por eso fue que el grupo se armó como un grupo educativo para subsistir. Hacíamos espectáculos que nos encantaban y que no vendíamos, pero además el grupo tenía una tarea de subsistencia haciendo obras que tuvieran que ver con programas educativos. Y eso nos llevó a trabajar casi 17, 18 años haciendo 6 o 7 obras por año y trabajando en innumerables cantidades de escenarios, lugares. O sea, fue una experiencia muy enriquecedora en función de que todos estos espectáculos que se armaron
fueron de autogestión y se Claro. programaron como productores, como actores, como directores, como vendedores, como todo lo hacíamos en el mismo equipo, ¿no? Claro, Y es un súper aprendizaje, enriquecedor. claro, es un aprendizaje, nada, después ya no hay forma de que te encuentres en falta. Vos ya sabés todo, pero lo tenés incorporado por la práctica, ¿no? O sea, no hay mejor aprendizaje que el que te da la acción, ¿no? En ese sentido. Claro. Y el conocimiento, ¿no? El Sí, ser bueno, conocedor. obviamente. Sí. Después, sí, vos después te tendrás que formar en otros aspectos que tienen que ver con lo teórico, con miles de búsquedas desde lo personal. Pero te digo que en función de la acción empezás a aprender toda una maquinaria que generalmente no se enseña. Es imposible transmitirla si no la tuviste como una experiencia fáctica, porque ¿cómo la enseñás, no? O sea, No hay ¿cómo te puedo...? materia que describa la autogestión más que el hacer. Claro. Exacto. Es la Sí. única forma de aprender. Y la pregunta que viene ahora es la quinta y dice, ¿qué pregunta te harías? Y la formulamos pensando en dos cosas. Primero, en esta falencia que a veces tiene el entrevistador o la entrevistadora de obviar alguna pregunta buena, ¿no? Entonces la posibilidad de escuchar una respuesta que no pensamos, Claro, o de simplemente una pregunta que te quieras hacer vos o que te estés haciendo vos en estos tiempos tan complejos. Tal vez esté muy influenciado por lo que nos está pasando, ¿no? Creo que me está preocupando mucho cómo va a ser este despegue, me está preocupando mucho cómo se va a subsistir. Yo creo que los eslabones más difíciles y más difíciles de mantener, que los eslabones que hay que cuidar más son los eslabones culturales. Cuando esos eslabones se pierden mucho tiempo y son tan frágiles que uno da grandes retrocesos, ¿no? Claro. Yo siempre recuerdo que cuando vino la dictadura, cuando llegó la atroz dictadura en nuestro país, antes de la dictadura el teatro estaba en su esplendor, íbamos nosotros a ver obras al Teatro Off y era maravilloso, ibas al Pairó, al Planeta, ibas al Cine Arte, al Lorraine, ibas al San Martín, era glorioso ver todo el teatro que se hacía. Cuando vino la dictadura y sembró toda esta atroz política, nos dejó después de su paso sin los eslabones culturales. Y nos costó muchísimo rehacerlos, muchísimo. Piensen lo que le pasó a España con Franco, por ejemplo. Yo fui a España a dirigir después de Franco y era inexistente la cultura. El teatro estaba, pero a años luz de lo que era en cualquier otro país, porque se habían roto los eslabones culturales. Y yo tengo miedo, porque esta pandemia, que no han sido años, son 4 o 5 meses, me da mucho miedo que haya fundido a muchos eslabones culturales. Yo siento que antes de esto teníamos un teatro off en plenitud. Estábamos otra vez funcionando con miles de salas off, creo más. Creo que los últimos 2 años las cosas más importantes del teatro pasaron por el off, no por el teatro comercial, no por la calle Corrientes. Y las propuestas más interesantes fueron las que aportó el off. Pero creo que esta pandemia, esta crisis económica, si va a afectar a alguien, es al teatro off, porque son los que menos espaldas tienen para bancar todo esto. Esto me preocupa mucho cómo se va a poder salir de esto. Ojalá que nos juntemos, que seamos solidarios y que podamos encontrar entre todos una buena salida, ¿no? Y pienso en estos sucesos históricos que nos tocó vivir a nosotros y al mundo. También ha traído un arte o un teatro, también una música, ¿no?
emergente, ¿no? Bueno, el Pairó ha gestado también actores desde la clandestinidad, ¿no? Como esta cuestión de subsistencia, de seguir y de permanecer, y ha traído también unas voces que pasaron a la historia, como han sido músicos, digamos, de esos tiempos que hoy seguimos escuchando y que nos maravillan, también por el hecho de haber sido atravesados por una situación precisamente tan dura como esa. ¿No crees que puede suceder algo así en ese caso, que el teatro tenga que ocupar de nuevo ese lugar? Sí, no, yo estoy convencido que va a ser, porque además al teatro, digamos que le han tirado siempre desde todos lados, el teatro es peligroso, en alguna medida. Y siempre le tiran de todos lados y el teatro no siempre sale y siempre subsiste. Yo, mirá, y más en la Argentina, creo que tenemos un valor agregado impresionante en nuestro país. Yo he tenido la fortuna de dirigir en Madrid, en Barcelona, en México, en Santiago de Chile, en Montevideo. Y te aseguro que no hay lugar de habla hispana más importante que Buenos Aires para hacer teatro. La gente ama su teatro, pero ya no hablo tan solo de tener un equipo de actores impresionantes, de creativos, hablo del público, un público que quiere y llena las salas porque ama el teatro. Esto lo envidian todos los países, por eso no hay actor, los españoles mueren por venir a Buenos Aires. Los mexicanos quieren que los traiga, pero en la valija. Me dicen, llévame, quiero ir allá. Y todo el mundo quiere trabajar en Buenos Aires, pero fundamentalmente, no solo porque tengamos un muy buen equipo creativo formado para hacerlo, sino porque el público está dispuesto a ver teatro, a amarlo, siga el teatro. Esto es una característica nuestra, así que no están del todo valorada por los políticos, no se dan cuenta lo que significa el teatro para Buenos Aires y no lo apoyan lo suficiente. No tienen, pero ellos siempre viven en otra campana, así que es muy difícil despertarlos. Claro. Bueno, Manuel, para nosotras es un gusto estar acá conversando con vos, es un gusto escucharte. Lamentablemente ya estamos llegando al final de la entrevista, así que dejaremos de robarte tiempo. No. Y la última pregunta no es tanto una pregunta, sino que es más bien un pedido que le hacemos a los entrevistados. Y es que definas el arte en una frase, o también, no sé, como para poner un parámetro, definir al arte en 7 palabras, por ejemplo. Yo voy a definir al arte como lo que nos compete a nosotros, que es el teatro, ¿no? A mí me interesa que el teatro sea un espejo, que el arte sea un espejo, que el arte pueda interesar, provocar, estimular, que uno pueda mirarse en ese espejo y reflexionar, emocionarse, sentirse. Todo esto que puede provocar el hecho artístico. Si lo provoca, y bueno, estamos cerca del ideal para lo cual estamos trabajando y para lo cual vivimos, ¿no? Sí, no se puede pasar desapercibido cuando de teatro se trata, no pasa, no pasa sin poder sentirlo. Totalmente. Totalmente. Bueno, somos obviamente que somos apasionados por nuestro trabajo, tenemos el privilegio de no saber que estamos trabajando, entonces podemos estar todo el día con esto. Es lo que me pasó el otro día, les juro. Fue hermoso. Me reí mucho con Fran porque le dije, mirá, me colgué escribiendo, me desconecté a las 11 de la noche y vi todo, que estoy loco. Y encima no era bueno lo que escribí. No me terminó de convencer. Pero no importa, yo tengo esa sensación de que los que tenemos el privilegio de poder escribir, de poder plasmar estas situaciones, nos resulta muy difícil estar solos, ¿no? Claro. Yo sé, hay una frase que
que Sabina dice en una de sus canciones, que es solo como poeta en el aeropuerto, ¿no? Y yo digo, no, eso no está buena esa metáfora, porque un poeta, aunque esté en el aeropuerto, no está solo, ¿no? Siempre va a estar como escribiendo, como está en su mundo, ¿no? Y tengo la sensación que, bueno, a mí muchas veces me llaman, ¿cómo te fue en la cuarentena, Manuel? La verdad que no es muy diferente a cuando no es la cuarentena, porque yo que vengo a este sector y estoy con Claro. mis cosas que quiero plasmar y jugar, ¿no? Así que, bueno, nada, eso. La pasión que nos une en esta disciplina que encaramos y abarcamos es una tabla de salvación en muchas cosas. Sin duda. Es un Bueno, lindo la verdad relato. es que tenemos un tiempo limitado, pero lo cerramos con la sensación de que lo vamos a poder seguir presencialmente. Fue un placer, chicas, hablar con ustedes. No, Muchas gracias. un placer nuestro. Gracias, muchas gracias. Gracias.